Se reunieron alrededor, todos francotiradores militares de élite. El objetivo estaba a una distancia que llamaron imposible, 3000 metros de distancia. La física no miente, anunció el instructor. Acepta tus limitaciones. Uno a uno, los mejores tiradores fallaron. Nadie notó a la mujer silenciosa con el portapapeles al fondo. Nadie la vio tocar un arma. Entonces vino el sonido. Un golpe perfecto. Lo imposible. Logrado. ¿Quién disparó ese tiro?, exigió el coronel. Todas las miradas se volvieron hacia el empleado de logística que habían ignorado todo el día. Y de repente, todo lo que creían saber estaba mal. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si disfrutaste esta historia, por favor considera suscribirte para escuchar más historias de personas extraordinarias escondidas a plena vista. En la Escuela Avanzada de Francotiradores de Fort Benning, un grupo de los tiradores más elitistas del ejército se reunió en una ventosa mañana de Georgia. El aire traía el aroma a pino y pólvora mientras el amanecer rompía sobre los extensos campos de entrenamiento. El coronel Thaddeus Blackwood había reunido a francotiradores de operaciones especiales de todas las ramas para lo que él llamaba el ejercicio de la imposibilidad. Su rostro, a la vista del clima, no mostraba ninguna emoción al observar a los hombres reunidos, todos cuidadosamente seleccionados de unidades que no existían oficialmente. Un objetivo se alzaba a una distancia extraordinaria, 3100 metros, mucho más allá de lo que la mayoría consideraba un alcance realista de combate. Las banderas de viento ondeaban caóticamente a lo largo del recorrido, con sus movimientos erráticos sugiriendo corrientes de aire cambiantes que desafiarían incluso los cálculos más sofisticados. «Caballeros», anunció Blackwood por un megáfono, y su voz se oyó en el silencioso campo de tiro. Al fondo, Vespera Dair se movía en silencio entre las cajas de equipo. De unos 30 años, con rasgos anodinos y cabello castaño rojizo recogido con severidad, lucía credenciales de personal de logística que colgaban de un cordón alrededor de su cuello. Nadie notó la atención con la que observaba la aproximación de cada tirador, como sus ojos seguían los indicadores de viento o como ocasionalmente tomaba pequeñas anotaciones en un desgastado cuaderno de campo. Ella era un mueble, parte de la maquinaria que hacía posibles estos ejercicios, pero nunca merecía la pena reconocerla. La arrogancia de los instructores era palpable mientras se preparaban para el ejercicio. «¡Qué desperdicio de munición del gobierno!», murmuró uno lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Otros asintieron. El sargento maestro Dorian Kiernan fue el primero en llegar a la línea de fuego. Una leyenda entre los francotiradores con 4 misiones en Afganistán, Kiernan tenía más bajas confirmadas que nadie en el campo de tiro. Su presencia inspiraba respeto y los francotiradores más jóvenes se agolpaban tras él, deseosos de aprender de su técnica. «Observen y aprendan, muchachos», dijo Kiernan, acomodándose tras su rifle Macmillan TAC 338 personalizado. Hizo alarde de calcular ajustes, indicando las variables mientras trabajaba. La velocidad del viento variaba entre 12 y 14 nudos, de derecha a izquierda. La humedad era del 65%. La presión barométrica se mantenía estable en 76,5 centímetros. Vesper levantó la vista de su portapapeles, entrecerrando ligeramente los ojos mientras Kiernan hacía sus cálculos. Sus dedos se crisparon casi imperceptiblemente, como si ajustaran minuciosamente un dial invisible. Kiernan disparó. A través de potentes telescopios, los observadores vieron cómo su bala impactaba en el suelo a casi 3 metros a la izquierda del objetivo. «¿Ven?», anunció a sus admiradores sin mostrar decepción. «Decepción. La física no miente. Ese objetivo es puramente teórico a esta distancia y en estas condiciones. Incluso con cálculos perfectos, hay demasiadas variables. A lo largo de la mañana, un tirador tras otro falló. Algunos se acercaron más que otros, pero ninguno dentro de los parámetros aceptables. Un joven SEAL de la Marina logró aterrizar a 2 metros del centro, ganándose la aprobación de los instructores. «El mejor del día», comentó Blackwood,
pero aún así falló en términos operativos. Vesper continuó su trabajo en silencio, levantando la vista de vez en cuando al oír fragmentos de conversación. ¿Quién es el ratón con el portapapeles? Un joven marine le preguntó a su compañero, sin molestarse en bajar la voz. Gestión de la cadena de suministro o algo así, respondió otro con un gesto desdeñoso, probablemente calculando cuánto dinero estamos malgastando en tiros imposibles. El marine se rió. Apuesto a que nunca ha disparado un arma. Su conversación giró hacia los planes del fin de semana mientras Vesper pasaba junto a ellos, olvidada tan rápido como la habían notado. Se detuvo cerca de una pila de cajas de munición, tomando notas sobre el inventario mientras sus ojos seguían atentamente los patrones cambiantes de las banderas de viento. A medida que se acercaba la hora del almuerzo, ni una sola bala había impactado a menos de 2 metros del centro del blanco. Los tiradores se frustraban cada vez más, algunos culpando a su equipo, otros a las condiciones. El coronel Blackwood parecía casi satisfecho con los resultados. Recuerden, les dijo a los francotiradores reunidos durante la pausa del almuerzo, que este ejercicio no se trata de éxito o fracaso. Se trata de comprender los límites de lo posible. Durante el descanso, los hombres se agruparon en pequeños grupos para compartir historias de combate y debates técnicos. Nadie notó cuando Vesper se escabulló brevemente, caminando hacia el cobertizo de equipo donde se almacenaban las armas de reserva. Regresó minutos después, con su portapapeles aún en la mano y su expresión inalterada. La sesión de la tarde comienza en 5 minutos, gritó Blackwood. Continuaremos con los mismos parámetros. Los francotiradores regresaron a la línea de tiro, algo desanimados por los fallos de la mañana. El sol de la tarde proyectaba sombras intensas sobre el campo de tiro al reanudarse el ejercicio. Cada hombre se acercó a la línea con determinación, haciendo ajustes minuciosos según los datos de la mañana. El sargento mayor Kiernan hizo un segundo intento, esta vez dedicando casi 15 minutos a los cálculos. Su disparo aterrizó más cerca, a 1,8 metros del centro, lo que provocó murmullos de agradecimiento de la multitud. Eso es lo mejor que se puede conseguir, caballeros, anunció, levantándose de su posición. A veces hay que aceptar que algunos objetivos están fuera del alcance de la tecnología actual. El coronel Blackwood asintió. Una lección importante para los operadores. Conozcan sus limitaciones. No desperdicien munición en disparos imposibles cuando hay vidas en juego. La tarde transcurría. Los resultados eran consistentes con los fracasos de la mañana. Vesper permanecía en segundo plano, comprobando ocasionalmente los números de serie del equipo o registrando el uso de munición. Si alguien hubiera estado observando atentamente, habría notado cómo se posicionaba con una vista clara de las banderas de viento en momentos cruciales, cómo sincronizaba sus movimientos con los patrones cambiantes de la brisa. Mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, el coronel Blackwood consultó su portapapeles. Último tirador, anunció. ¿Dónde está el teniente comandante Ricker?, respondió un sargento desde la retaguardia del grupo. Señor, lo llamaron al cuartel general. Algo sobre una reunión informativa con el almirante. Blackwood asintió. Bien. Con esto concluye el ejercicio de hoy. Mañana revisaremos los datos y discutiremos las aplicaciones prácticas para... Un tremendo crujido resonó en el campo de tiro, interrumpiendo a Blackwood a media frase. El objetivo, que había resistido cientos de disparos durante todo el día, estalló en un impacto perfecto, desintegrándose la sección central en una lluvia de astillas y polvo. El silencio invadió el campo de tiro. Entonces se desató el caos. ¿Quién disparó?, preguntó Blackwood. Su compostura se hizo añicos. ¿Quién de ustedes disparó un arma sin autorización? Los francotiradores se miraron confundidos. Nadie había oído un disparo, salvo el impacto. Los oficiales del campo de tiro revisaron frenéticamente sus registros, intentando determinar quién había estado en qué posición de tiro. Con telescopios,
Los observadores confirmaron lo que parecía imposible. Un impacto perfecto en el centro de la masa a 3100 metros. Revisen la cresta norte, ordenó Kiernan, tomando un telescopio. Debe ser alguien jugando desde otra posición. El personal de seguridad del campo de tiro confirmó por radio que todos los perímetros estaban seguros. Ningún personal no autorizado había entrado en el campo de entrenamiento. Se calcularon balísticas imposibles en las pizarras mientras los instructores intentaban comprender lo que acababan de presenciar. El disparo desafiaba la física conocida, al menos tal como ellos la entendían. Un joven marine finalmente habló, señalando hacia el área de equipo. Señor, la vi. A esa mujer de logística. Estaba junto al cobertizo de equipo cuando explotó el objetivo. Todas las miradas se volvieron hacia Vesper, que permanecía en silencio junto a una pila de cajas de equipo, mirando su portapapeles como si la conmoción no tuviera nada que ver con ella. El coronel Blackwood se acercó a Vesper, destacándose sobre su delgada figura. Su rostro se había enrojecido con una mezcla de confusión e ira. Señora, ¿ha disparado un arma en mi campo de tiro sin autorización? Sí, señor, respondió en voz baja, su voz apenas audible por encima de los murmullos de los francotiradores reunidos. Los murmullos se convirtieron en incredulidad, luego en risas contenidas. Imposible, se burló el sargento mayor Kiernan, dando un paso al frente. Ese disparo no se puede hacer con el arma estándar. ¿Qué usó? M110 respondió, nombrando el sistema de francotirador semiautomático estándar. Número de serie SN77842 del estante de almacenamiento B. Las risas se hicieron más fuertes hasta que Blackwood la silenció con una mirada fulminante. Esto no es una broma, gente, se volvió hacia Vesper. Señora, necesito ver sus credenciales de nuevo. Vesper metió la mano en el bolsillo y le entregó su tarjeta de identificación. Mientras Blackwood la examinaba, su expresión se transformó. Abrió los ojos de par en par y se irguió de repente, poniéndose firme. Caballeros, anunció, con un tono de respeto que no había tenido antes. Hemos estado en presencia de la capitana Vesper Adair. El nombre no les dijo nada a la mayoría de los francotiradores reunidos, pero algunos de los operadores de mayor rango reaccionaron de inmediato. Un suboficial mayor del equipo SEAL 6 retrocedió un paso involuntariamente. Un marine de reconocimiento de la fuerza le susurró algo a su colega, quien dejó escapar un silbido. Para quienes no tengan la autorización correspondiente, continuó Blackwood, la capitana Adair fue la francotiradora principal del programa Fantasma, galardonada con la Medalla de Honor, aunque no la encontrarán en ningún registro público. La risa se había apagado por completo. Varios hombres intercambiaron miradas nerviosas. La operación en Siria, susurraron entre sí. Era ella. 3 objetivos, 3 disparos, 3 millas, respondió en un susurro. A través de una tormenta de arena. Pensé que era solo una leyenda. El coronel Blackwood le devolvió las credenciales a Vesper con mucho más cuidado del que las había recibido. Capitán, le pido disculpas por no reconocerlo. Su asignación a logística no estaba incluida en mi informe. Fue intencional, coronel, respondió Vesper, mirándolo fijamente por fin. Su voz seguía siendo suave, pero había adquirido una claridad y autoridad que llamaba la atención. El programa Fantasma se cerró hace 3 años. Algunos fuimos reasignados. Prefiero mantener un perfil bajo. Pero ese disparo, interrumpió Kiernan, y su anterior burla se convirtió en curiosidad profesional. Incluso teniendo en cuenta el viento, el efecto Coriolis y la humedad, no debería ser posible. ¿Qué me estoy perdiendo? Vesper lo consideró un momento antes de responder. No estás teniendo en cuenta la resonancia armónica en el cañón, las variaciones de densidad microatmosférica a lo largo de la trayectoria de la bala ni la deriva de giro en relación con los gradientes de temperatura ambiente. Los términos técnicos silenciaron incluso a los francotiradores más experimentados.
La discreta pericia de Vesper la había transformado repentinamente de personal de apoyo invisible a algo completamente distinto, alguien cuyas habilidades excedían su comprensión. Me gustaría ver sus cálculos, dijo Blackwood, señalando su cuaderno. Los tengo en la cabeza, respondió Vesper simplemente. Siempre los he tenido. Los francotiradores reunidos miraron a Vesper en un silencio atónito. El empleado de logística al que habían ignorado todo el día acababa de realizar el tiro imposible que todos habían fallado. Más inquietante aún fue la reacción del coronel Blackwood, su repentino cambio de autoridad a deferencia. ¿En su cabeza? ¿En su cabeza?, repitió el sargento mayor Kiernan, rompiendo el silencio. Su tono oscilaba entre la incredulidad y el respeto reticente. Nadie calcula las variaciones de densidad atmosférica mentalmente. Vesper sí, dijo una nueva voz. Todas las cabezas se giraron para ver a un hombre con un uniforme impecable que se acercaba desde la base. El comandante Lawrence Reed, de Inteligencia Naval, se dirigió al grupo con determinación. Su presencia en un ejercicio de entrenamiento era tan inusual que causó sorpresa. Comandante, reconoció Blackwood con un gesto, no me informaron que estaría observando hoy. No estaba observando, respondió Reed con frialdad. Estaba esperando, precisamente este momento. Se giró hacia Vesper. No pudo evitarlo. ¿Verdad, capitán? La expresión de Vesper permaneció neutral. Los parámetros del ejercicio eran defectuosos. Señor. Alguien tenía que demostrar las limitaciones reales. Reed sonrió levemente. Siempre el maestro. Se dirigió al grupo. Para quienes se lo preguntan, lo que acaban de presenciar no fue casualidad. El capitán Adair ostenta el récord confirmado de bajas a larga distancia, clasificado más allá de sus niveles de autorización. Los francotiradores intercambiaron miradas, reevaluando a la modesta mujer que tenían delante. Varios se removieron incómodos, recordando comentarios despectivos que habían hecho en su presencia a lo largo del día. Programa fantasma, murmuró uno de los SEAL más veteranos. Pensé que era solo un rumor. Era muy real, confirmó Reed, hasta que recortes presupuestarios y ciertas consideraciones políticas llevaron a su disolución hace 3 años. Vesper finalmente levantó la vista, encontrándose con los ojos de los francotiradores reunidos por primera vez. Su mirada era penetrante, analítica, como si todavía estuviera haciendo cálculos. No siempre fui logística, caballeros. Cuando se cerró el programa fantasma, algunos de nosotros fuimos redistribuidos. Desperdiciados, dijo el comandante Reed con manifiesta amargura. El capitán Adair fue el alumno estrella del programa y finalmente, su instructor jefe. 26 eliminaciones confirmadas a más de 3.000 metros. 0 fallos. Un joven ranger del ejército dio un paso al frente, su curiosidad profesional superando su vergüenza. ¿Pero cómo? Incluso teniendo en cuenta el viento, el efecto Coriolis, la humedad, lo que hicieron no debería ser posible con el equipo estándar. Vesper dudó, mirando a Reed, quien asintió con la cabeza. Se dirigió a una pizarra portátil utilizada para los cálculos del día y borró las fórmulas existentes. Con movimientos rápidos y precisos, comenzó a escribir un complejo conjunto de ecuaciones. La balística estándar solo considera estas variables, dijo, rodeando con un círculo las fórmulas familiares que los francotiradores habían estado usando todo el día. Pero hay efectos terciarios que se acumulan. Su mano se movió rápidamente por el tablero, añadiendo capa tras capa de complejidad matemática. ¿Estás factorizando armónicos de barril?, preguntó Kiernan, acercándose al tablero. Y capas microclimáticas, confirmó Vesper. El aire no se mueve uniformemente. Hay corrientes, bolsas y vórtices. Si observas los patrones el tiempo suficiente, se vuelven predecibles. Durante 20 minutos, Vesper describió una metodología que ninguno de ellos había visto en su entrenamiento. Explicó cómo interpretar las sutiles señales ambientales, cómo sentir la dirección del calor que asciende del suelo,
como el sonido del viento a través de los árboles distantes puede proporcionar valiosos datos. Estaban todos tan concentrados en el objetivo que fallaron el tiro, concluyó. La verdadera precisión no consiste en dar en lo que todos pueden ver. Se trata de ver lo que nadie más puede ver. Los hombres guardaron silencio, absorbiendo información que contradecía años de entrenamiento. Incluso Kiernan, el más experimentado, parecía pensativo en lugar de escéptico. ¿Por qué logística?, preguntó finalmente. Con tus habilidades, podrías haberte forjado tu propio camino. Una sombra cruzó el rostro de Vesper. El programa fantasma tuvo bajas, respondió con cautela. Algunas misiones te cambian. Siria, dijo Reed, con voz repentinamente suave. Ya no necesitas protegerlos, Vesper. Los archivos han sido desclasificados a estos niveles de autorización. La mandíbula de Vesper se tensó casi imperceptiblemente. Los francotiradores esperaron, presintiendo que presenciaban algo significativo. Hace 3 años, explicó Reed, se identificó un objetivo de alto valor en Al-Asaka, Siria. Varias agencias habían estado buscando a este individuo por orquestar ataques contra personal estadounidense. El margen de eliminación era estrecho, una exposición de 10 minutos con el objetivo rodeado de escudos civiles. Condiciones de tormenta de arena, añadió uno de los francotiradores veteranos que parecía familiarizado con la operación. Visibilidad casi nula. Reed asintió. Todas las agencias dijeron que el disparo era imposible, a 5 kilómetros de distancia, con un mal tiempo que paralizaba nuestros recursos aéreos. El capitán Adair se ofreció como voluntario. ¿Tenían observadores?, preguntó un joven marine, visiblemente impresionado. Ninguno, respondió Vesper en voz baja. Los observadores no podían ver a través de la tormenta. Utilicé datos meteorológicos y modelos matemáticos para predecir dónde estaría el objetivo. 3 disparos, continuó Reed. 3 eliminaciones confirmadas. El objetivo principal y 2 miembros del personal de seguridad fueron neutralizados simultáneamente. No hubo bajas civiles. Eso no es posible, dijo Kiernan, pero su tono carecía de convicción. El informe oficial posterior a la acción lo calificó como algo fuera del ámbito de la probabilidad estadística, reconoció Reed. Algunos sugirieron que fue suerte. Quienes conocían al capitán Adair lo sabían mejor. Pero algo salió mal, instó el coronel Blackwood, presintiendo que había algo más en la historia. Vesper se apartó del grupo, con la mirada fija en el objetivo distante. La inteligencia era errónea, dijo rotundamente. El personal de seguridad eran los hijos adolescentes del objetivo. Un pesado silencio se apoderó del grupo. Estaban armados, señaló Reed. Habían participado en las operaciones de su padre. Eran niños, dijo Vesper con serena firmeza. Mis cálculos fueron perfectos. Mi inteligencia no. Después de eso, solicité una reasignación. El ambiente cambió palpablemente. Estos operadores curtidos comprendían el peso de tales errores, el precio que cobraban incluso a las mentes más disciplinadas. Así que te sumergiste en la logística, concluyó Blackwood, hasta hoy. No tenía intención de rebelarme, admitió Vesper. Pero escuchar todo el día sobre tiros imposibles y limitaciones de la física cuando yo sabía más. Orgullo, dijo Kiernan con inesperada comprensión. A veces nos vence. El comandante Reed miró su reloj. Coronel, necesito que me preste la capitana Adair para un informe. Luego creo que debería regresar a sus aposentos. Ha sido un día agitado. Mientras Vesper recogía su cuaderno, los francotiradores la observaban con nuevos ojos. La mujer invisible se había convertido en el centro de atención. Algunos parecían avergonzados por su anterior desdén. Otros, intrigados por lo que habían descubierto, pero todos la miraban con un renovado respeto. Los francotiradores se dispersaron lentamente. Muchos miraban a Vesper mientras se alejaba con el comandante Reed. Sus conversaciones eran susurradas pero animadas,
reconstruyendo fragmentos de operaciones clasificadas de las que habían oído rumores a lo largo de los años. Te dije que el programa fantasma era real, le dijo un sello a su compañero. Sí, pero dijiste que era un equipo de hombres reclutados en Delta, respondió su compañero. No es una mujer que parezca que debería estar enseñando matemáticas en un instituto. Kiernan los oyó y negó con la cabeza. Ese es el punto, ¿no? El mejor fantasma es aquel del que nunca sospechas. Mientras el crepúsculo se posaba sobre la cordillera, Vesper estaba sentada sola en sus aposentos espartanos. La pequeña habitación asignada al personal de logística contenía pocos objetos personales. Una foto de un paisaje montañoso, un desgastado libro de bolsillo de las meditaciones de Marco Aurelio y una pequeña caja de madera tallada con intrincados patrones geométricos. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. El comandante Reed entró sin esperar invitación. Menuda demostración la de hoy, dijo, tomando la única silla de la habitación sin preguntar. No pretendía ser una demostración, respondió Vesper, permaneciendo sentada en el borde de su cama. Era una corrección. Reed sonrió. Semántica. La cuestión es que ahora estás de nuevo en el radar de todos, incluidos aquellos por encima de mi nivel salarial. Vesper entrecerró los ojos. No acepté esto. Nuestro acuerdo era claro. Procesaré las solicitudes de equipo, mantendré el inventario y me mantendré al margen de los asuntos operativos. Ese acuerdo fue tu decisión, no un acuerdo vinculante, replicó Reed. La verdad, Vesper, es que te necesitábamos de vuelta. El programa fantasma se está reactivando. Sin mí, dijo con firmeza. Eso ya no es una opción. Reed se inclinó hacia adelante. Hace 4 meses, perdimos a un agente en Odessa. El mes pasado, a otro en Caracas. Ambos trabajaban en misiones que habrían sido rutinarias para ti. Lamento tus pérdidas, pero no voy a volver al campo. La voz de Vesper era tranquila pero firme. Reed suspiró. No me refiero a operaciones de campo. Te necesitamos como instructor. Estos nuevos reclutas son técnicamente competentes, pero carecen de la comprensión intuitiva que tú posees. Vesper guardó silencio un largo rato. El programa se cerró por una razón, Lawrence. Las implicaciones éticas de lo que hacíamos. El mundo ha cambiado, interrumpió Reed. Nuestros adversarios no se rigen por la justicia. Reglas de caballeros. Están desarrollando sus propios programas basándose en lo poco que saben del nuestro. Así que es una carrera armamentística de nuevo, dijo Vesper con un dejo de amargura. Siempre lo ha sido. Reed se puso de pie. Mañana por la mañana, el coronel Blackwood solicitará oficialmente su ayuda para entrenar a sus francotiradores. Le sugiero que acepte. Es un comienzo. Después de que Reed se fuera, Vesper abrió la caja de madera en su mesita de noche. Dentro había un único casquillo de latón, pulido a espejo. Lo sostuvo entre los dedos, sintiendo su peso, recordando el disparo que definió su carrera y la puso fin a la vez. 3 años de esconderse a plena vista, de ser invisible y pasar desapercibida, habían terminado con un solo momento de orgullo. Ahora enfrentaría las consecuencias de esa decisión. La mañana llegó con una claridad que coincidía con el estado de ánimo de Vesper. Había dormido poco, pero su mente estaba lúcida. Cuando llegó al campo de tiro, lo encontró transformado. Donde ayer había sido invisible, hoy todos los francotiradores estaban firmes mientras se acercaba. El coronel Blackwood esperaba en la línea de tiro, con un aire formal pero respetuoso. Capitán Adair, la saludó. He recibido órdenes esta noche sobre su estado. Vesper miró al coronel Blackwood con una expresión cuidadosamente neutral a pesar de la tormenta de emociones que se ocultaba bajo la superficie. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el campo de tiro mientras los francotiradores reunidos esperaban en un silencio inusual. Capitán Adair, continuó Blackwood. He recibido órdenes. El programa fantasma se está reactivando. Quieren que dirija el entrenamiento.
Había esperado esto después de su conversación con Reed la noche anterior, pero oírlo oficialmente aún le produjo escalofríos. Vesper miró más allá de Blackwood, hacia el lejano campo de tiro, el escenario de la revelación de ayer. Dejé esa vida atrás por una razón, coronel. A veces nuestros mayores dones no son solo para nosotros, respondió con una voz sorprendentemente suave. Estos hombres necesitan lo que solo usted puede enseñarles. Los francotiradores esperaban expectantes. El sargento mayor Kiernan, quien había sido el escéptico más abierto ayer, dio un paso al frente. El semblante orgulloso, casi arrogante, que había mostrado había desaparecido, reemplazado por algo que Vesper reconoció de inmediato. La humildad que surge cuando un verdadero maestro se encuentra con alguien que opera a un nivel que escapa a su comprensión. Kiernan le mostró su telescopio personal, un ensol hecho a medida con modificaciones no disponibles para el público general. Capitán, dijo, y su voz se oyó a través del silencio. Pase lo que pase en Siria, lo que te haya hecho marcharte, todos tenemos fantasmas. Pero lo que hiciste ayer no fue solo disparar, fue arte. La ofrenda representaba más que un equipo caro. Entre los francotiradores, las miras personales eran sagradas, extensiones de sí mismos, herramientas que se convertían en parte de su identidad. Que Kiernan ofreciera la suya fue un gesto de profundo respeto. Vesper tomó la mira, sopesándola y tomando su decisión con detenimiento. Estudió los rostros de los hombres que la observaban, rostros jóvenes en su mayoría, aunque curtidos por el combate y la responsabilidad. Eran muy parecidos a los de los hombres. Le recordaba a los reclutas que había entrenado antes de Siria, antes de perder la fe en su propio juicio. Tras un momento que pareció eterno, asintió. Primera lección, anunció, con la voz más fuerte que desde su llegada a Fort Benning. Olvídense de todo lo que creen saber sobre disparos imposibles. Una visible oleada de alivio recorrió a los francotiradores reunidos. El coronel Blackwood se permitió una pequeña sonrisa antes de retomar su habitual expresión severa. Hemos preparado el edificio de entrenamiento dijo Blackwood. Aulas, equipo de simulación y acceso directo al campo de tiro de 1000 metros para aplicaciones prácticas. No necesito todo eso, respondió Vesper. Solo deme a los hombres, sus rifles y acceso a terrenos variados. Blackwood pareció confundido por un momento. Sin componente de aula. La puntería no se aprende en las aulas, coronel. Se aprende con viento, lluvia y poca luz. La teoría tiene su lugar, pero solo después de que la práctica haya sentado las bases. Como quiera, capitán. ¿Por dónde quiere empezar? Vesper observó al grupo. ¿Quién estuvo más cerca de dar en el blanco ayer? Un joven ranger del ejército levantó la mano con vacilación. Estaba a unos 1,8 metros del centro. Señora. ¿Su nombre? Especialista Enoch Thorne. Señora. Tercer batallón de Rangers. Vesper asintió. Especialista Thorne. Recupere su rifle y reúnase conmigo en la línea de tiro. Todos los demás observaban en silencio desde al menos 5 metros detrás de nosotros. Mientras Thorne se apresuraba a recoger su equipo, el comandante Reed apareció junto a Vesper. Entonces, ¿aceptas?, dijo en voz baja. Por ahora, respondió ella. Pero con mis condiciones. Nada de operaciones clasificadas, nada de trabajo de campo. Solo entrenamiento. Por supuesto, asintió Reed, aunque algo en su tono sugería que el asunto no estaba resuelto. Informaré a Washington de inmediato. Cuando Thorne regresó con su rifle, un M110 estándar, Vesper le indicó que tomara posición de tiro. El joven ranger se movió con la fluidez y eficiencia de alguien completamente entrenado, acomodándose detrás de su arma con la facilidad que da la práctica. Dispara cuando estés listo, instruyó Vesper. El mismo objetivo que ayer. Thorne repitió su rutina, comprobó las banderas de viento, hizo cálculos y ajustó la mira. Disparó. A través de los observadores,
Pudieron ver el impacto de su bala aproximadamente a 1,7 metros a la izquierda del centro. Mejor que ayer, reconoció Vesper. Ahora deja tus cálculos a un lado. Thorne levantó la vista, confundido. ¿Señora? Sus fórmulas te están estorbando. Quiero que sientas el disparo, no que lo calcules. La confusión del joven Ranger se acentuó. No entiendo. En lugar de responder, Vesper se arrodilló a su lado. Cierra los ojos. Dime qué sientes. Thorne cerró los ojos con vacilación. Siento el suelo, sólido bajo mí. La culata contra mi hombro. Más profundo, instó Vesper. Siente el aire moviéndose sobre tu piel. ¿Es constante? ¿Pulsa? ¿De dónde viene? Durante varios minutos, lo guió a través de un ejercicio de conciencia sensorial único en el entrenamiento estándar de francotiradores. Los observadores observaban con creciente interés cómo la respiración de Thorne cambiaba, haciéndose más profunda, más sincronizada con los sutiles movimientos del aire. Ahora abre los ojos y dispara cuando te sientas listo. No calcules. Solo siente el momento en que todo se alinea. Thorne abrió los ojos, pero en lugar de prepararse de inmediato para disparar, permaneció quieto, respirando con normalidad. Pasó casi un minuto antes de que hiciera un pequeño ajuste en su mira y apretara suavemente el gatillo. A través de las miras, los observadores vieron el impacto de su bala a solo 0,4 metros del centro, una mejora drástica. Thorne levantó la vista, asombrado. ¿Cómo sucedió eso? Dejaste de luchar contra el entorno y te convertiste en parte de él, explicó Vesper. La balística es esencial, pero solo el principio. La verdadera precisión se alcanza cuando desarrollas sensibilidad a elementos que la mayoría de la gente filtra. Durante el resto de la mañana, Vesper trabajó con cada francotirador de ranura individualmente, guiándolos en ejercicios similares. Para el mediodía, todos habían mejorado su precisión, algunos drásticamente. Incluso Kiernan logró reducir su margen de error en más del 60%. Al parar para almorzar, el ambiente había cambiado por completo respecto al día anterior. Donde antes había escepticismo y arrogancia, ahora había atención concentrada y respeto. Vesper había demostrado su valía no solo con un solo disparo imposible, sino con la capacidad de mejorar de inmediato el rendimiento de soldados que ya eran de élite. Capitán, el coronel Blackwood se acercó mientras los hombres se dispersaban hacia el comedor. El comandante Reed ha dispuesto que su reasignación se haga oficial. Aparecerá como asesor de entrenamiento especial, reportándome directamente. ¿Y mis tareas logísticas? Reasignado. De ahora en adelante, tu única responsabilidad es entrenar. Vesper asintió, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y aprensión. Después de 3 años de anonimato intencional, volver a una posición de autoridad le resultaba familiar y extraño a la vez. Hay algo más, añadió Blackwood, entregándole una carpeta. Mañana llega una nueva recluta. Mujer, 24 años, exbiatleta olímpica. Los informes de resultados sugieren un potencial extraordinario, pero ha tenido dificultades con el programa tradicional. Vesper abrió la carpeta y examinó el perfil de la recluta. Lyra Cavanaugh, 1,62 metros, 57 kilogramos. Más pequeña que la mayoría de los aspirantes a francotirador, pero con un control de la respiración y una concentración mental excepcionales gracias a su experiencia competitiva. Los demás instructores dicen que es demasiado pequeña para el control del retroceso requerido a distancias extremas, continuó Blackwood. Pensé que podrías tener una perspectiva diferente. El tamaño es irrelevante, respondió Vesper, cerrando la carpeta. La técnica lo compensa. Trabajaré con ella personalmente. Pasaron 6 meses en un borrón de entrenamiento intensivo. Bajo la dirección de Vesper, la escuela de francotiradores experimentó una transformación. Los métodos tradicionales se complementaron con sus enfoques poco convencionales. La meditación se convirtió en parte de la rutina diaria.
Los ejercicios de conciencia sensorial se integraron en cada fase del entrenamiento. La precisión mejoró en todas las categorías de distancia. El coronel Blackwood observaba una nueva clase de francotiradores en una ventosa mañana de otoño. En cada puesto, uno de los alumnos originales de Vesper instruía a otros en sus métodos. El programa se había expandido, atrayendo la atención tanto de las ramas militares como de los aliados extranjeros. En la distancia más lejana, Vesper trabajó con Lyra Cavenu, quien había progresado más rápido de lo esperado. A pesar de su baja estatura, que otros instructores consideraban un inconveniente, se había convertido en uno de los talentos más prometedores del programa. La precisión no se trata de fuerza, le dijo Vesper en voz baja mientras se preparaban para un disparo difícil en condiciones de viento racheado. Se trata de ver lo que otros no ven. Lyra asintió, acomodándose detrás de su rifle con la calma y concentración que se había convertido en su sello distintivo. Mientras los aprendices masculinos solían abordar los disparos difíciles con tensión, Lyra mostró una adaptabilidad fluida que Vesper reconoció de su propio entrenamiento inicial. El objetivo estaba a 20.800 metros, no exactamente la distancia imposible de aquella primera demostración, pero sí lo suficientemente desafiante dadas las condiciones del día. Lyra se tomó su tiempo, realizando los ejercicios de concienciación que Vesper le había enseñado. Entonces, sin previo aviso, disparó. A través de su telescopio, Blackwood observó el impacto de la bala en el centro, un disparo que, 6 meses atrás, todos habrían considerado imposible. Sonrió mientras bajaba la mira. En su escritorio, de vuelta en la sede, había un foto. El equipo del programa fantasma de Vesper de 3 años antes. La mayoría de los rostros estaban ocultos o ennegrecidos por razones de seguridad. Solo entonces comprendió de verdad por qué se había esfumado en la logística, porque había elegido la invisibilidad. A veces, las habilidades más extraordinarias florecen mejor en las sombras, y a veces las personas más peligrosas son aquellas que nadie ve venir. Al concluir el día de entrenamiento, Vesper reunió a sus estudiantes avanzados para una sesión informativa. El grupo incluía a Kiernan, Thorne y Cavenow, el núcleo de lo que informalmente se denominaba el programa Nuevo Fantasma, aunque oficialmente se denegó esa designación. Mañana comenzamos con condiciones ambientales extremas, anunció Vesper. Simulacro de condiciones desérticas por la mañana, árticas por la tarde. Prepárense. Mientras el grupo se dispersaba, el comandante Reed se acercó con un visitante, un civil de aspecto severo cuyo porte delataba la presencia de la comunidad de inteligencia. Capitán Adair, dijo Reed formalmente. Soy el señor Albrecht de Langley. Quisiera hablar con usted. Vesper sintió que una tensión familiar volvía a sus hombros. 6 meses de relativa paz, centrados exclusivamente en el entrenamiento en lugar de en las operaciones, casi la habían hecho olvidar el mundo exterior que una vez consumió su vida. Capitán, comenzó Albrecht sin preámbulos. Su programa ha producido resultados notables. Las mejoras en la precisión por sí solas justifican la inversión 10 veces más. Gracias, respondió Vesper con cautela, presintiendo que venía más. Tenemos una situación en desarrollo en Kazajistán, continuó Albrecht, confirmando su sospecha. Información crítica sugiere una amenaza inminente para los intereses estadounidenses. Necesitamos tu perspectiva. ¿Mi perspectiva o mis habilidades?, preguntó Vesper directamente. Albrecht ni se inmutó. Ambas, potencialmente. Pero por ahora, solo consulta. Vesper miró al otro lado del campo de tiro donde sus estudiantes se preparaban para partir. Lyra la miró y asintió levemente con respeto antes de darse la vuelta. En ese momento, Vesper reconoció algo en la joven que una vez vio en sí misma. Un talento excepcional unido a la carga de responsabilidad que conlleva. Solo consulta, le dijo Vesper con firmeza a Albrecht. Ya no disparo. Por supuesto, aceptó con naturalidad. La reunión informativa está programada para mañana a las 7.
Mientras Albrecht se alejaba, Reed se quedó. «¿Sabías que esto sucedería tarde o temprano?», dijo en voz baja. «Sí», reconoció Vesper. «Pero ahora en mis términos. No en los suyos». Reed estudió su rostro por un momento. «Has cambiado, Vesper. Hace 6 meses, te habrías negado rotundamente». Consideró esto. «Hace 6 meses, me escondía. Ahora estoy eligiendo». La diferencia era sutil pero profunda. Al regresar para enseñar a otros lo que sabía, Vesper había redescubierto algo que creía haber perdido en Siria. No solo propósito, sino autonomía. La capacidad de decidir cómo se usarían sus extraordinarias habilidades en lugar de permitir que otros decidieran por ella. Al ponerse el sol sobre Fort Benning, Vesper caminó sola hacia el cobertizo de equipo donde, 6 meses antes, había decidido salir de las sombras. El rifle que había usado ese día, el M110 estándar que había logrado lo que el equipo especializado no podía, colgaba de nuevo en su perchero. Pasó los dedos suavemente por el cañón, palpando las microscópicas imperfecciones que la mayoría nunca notaría, pero que ella había compensado instintivamente al realizar ese disparo imposible. A veces, las personas más peligrosas son aquellas que enseñan a otros a ver lo que siempre había sido invisible.